Ya. Enseguida comenzamos la clase, ¿ya? Asunto. Quería aclarar algo, chicos. Me he confundido. Pensé que estaba mandando al grupo C y he mandado al grupo grande la tarea y bueno, algunas diapositivas de apoyo que yo les paso a los estudiantes. No es ninguna tarea para ustedes, era para mí, mis grupos de práctica, para uno de mis grupos, ¿ya? Quiero hacer esa aclaración. Ahora sí, ¿están viendo mi pantalla? Sí, logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, sí ve. Ya, vamos a continuar. Entonces, esto va a servir un poco para hacer el repaso de lo que es señalización, no solamente a nivel de membrana, esto funciona a nivel de hormonas, a nivel de neurotransmisores, sino también a nivel de la señalización de cómo actúan las enzimas a través de este proceso de regulación. Hemos visto que las hormonas tienen muchas funciones y dentro de estas principalmente la insulina y el glucagón a nivel de la regulación de los carbohidratos, ¿no? Entonces, hay dos procesos, como ya hemos indicado anteriormente, que las enzimas generan a través de la regulación, es decir, cuando una enzima, como vemos acá, esta glucógeno sintasa, que era la enzima que regulaba la biosíntesis del glucógeno, ¿en qué estado está? Fosforilada y es inactiva, ¿ya? Y este proceso de fosforilación, ¿quién hace? Es una hormona. En este caso, vía glucagón o adrenalina puede ser. Vamos a explicar más a detalle luego, ¿ya? Entonces, esta enzimita, así fosforilada, está haciendo un proceso de modificación covalente. Es decir, es inactiva. En cambio, la glucógeno fosforilasa, que es la que degrada, más bien al contrario, en estado fosforilado está activa. ¿Por qué? Porque una vía se activa y la otra es inactiva. Es decir, si la biosíntesis del glucógeno está activa, la degradación va a estar inactiva. Bueno, entonces esta enzima tiene dos formas. La glucógeno sintasa en su estado B, que en este caso estaría inactiva, y en su forma A se encuentra activa. ¿Y por qué está activa? Porque está desfosforilada. Entonces ahí esos procesos hacen las hormonas, el glucagón fosforila. En cambio, la insulina activa. ¿Por qué activa la insulina? Porque esta hormona, a través del proceso de señalización que esta genera, y luego vamos a explicar más en detalle, estimula la expresión del gen que codifica para la fosfatasa. Y la enzima fosfatasa, ¿qué hace? Entonces incrementa la concentración de fosfatasa y la fosfatasa desfosforila. Entonces, ¿qué va a hacer? Quitar estos fosfatos. Y si quita esos fosfatos, ¿en qué forma está esta enzima glucógeno sintasa? En la forma A. Por tanto, esta enzima en ese estado está
activa, ¿ya? Entonces, aquí estamos explicando ese proceso de modificación covalente que sufren todas las enzimas, y esto hacen las hormonas, haciendo de que estén en su forma, en este caso, para la glucógenosintasa, fosforilada inactiva y desfosforilada activa. Es decir, en resumen, la insulina activa la síntesis del glucógeno, en cambio el glucagón inactiva. Bueno, vamos a explicar entonces que esta glucógenosintasa puede ser regulada a través de hormonas y por procesos alostéricos. Y las hormonas, en este caso, ¿qué están haciendo? Lo que acabo de explicar, fosforilación y desfosforilación. En el caso del glucagón y la adrenalina actúa igual que el glucagón, o sea, generando la misma vía de señalización cuando se une al receptor beta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nos complicamos un poquito más, este receptor al cual se está uniendo la adrenalina o el glucagón a su propio receptor puede ser en el hígado, porque ambas hormonas tienen receptores en el hígado. Sin embargo, glucagón a nivel muscular no presenta receptor, entonces no puede generar esta cascada de señalización en el músculo, pero sí en el hígado. ¿Y qué es lo que hace? Se une a su receptor, activa la proteína GS estimuladora, y esta GS hace un proceso de fosforilación. Para todo ello el ATP es muy importante, si se dan cuenta. Y esa proteína GS va a sufrir un clivaje en sus tres unidades, alfa, beta, gamma. Alfa es la que se fosforila, y ese fenómeno va a fosforilar a la adenilatociclasa, activándola. Una vez activa esta enzima, su sustrato sobre el cual actúa es el ATP. ¿Y qué está generando este proceso? A través de esta enzima, un segundo mensajero. ¿Cómo se llama? El AMP cíclico, ¿ya? Y este segundo mensajero activa a una proteína quinasa A. Entonces, ¿qué hace? La activa. Las quinasas tienen la función de fosforilar. Entonces, esta enzimita va a ir a hacer ese proceso con la glucógenosintasa y también con la glucógenofosforilasa, ¿no? Entonces, ya hemos explicado hace rato que la glucógenosintasa, si se fosforila, ¿en qué forma está? En la forma B. Y B es inactiva. ¿Qué es lo que está usando esta enzima para ese proceso de fosforilación? ATP. Por eso decimos que esta molécula es nuestra moneda energética, porque va a participar en muchos procesos. Entonces, esta enzimita, así fosforilada como está, inactiva. Por tanto, adrenalina, glucagón, como vemos acá, adrenalina, glucagón, ¿qué hacen con la glucógenosintasa? La inhiben. Y ya hemos explicado la insulina, en qué situaciones incrementa su concentración, es decir, las células beta del páncreas secretan esta hormona en situaciones de hiperglucemia. ¿Eso qué va a hacer? A que baje los niveles de glucosa. ¿Y cómo hace este proceso esta hormona? Activando la síntesis de glucógeno, es decir, activando a esta glucógenosintasa. ¿Y cómo la va a activar? A través de esta proteína fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? Desfosforila, es decir, quita ese fosfato y esta enzima queda en la forma inactiva, en este caso, como glucógenosintasa activa. Ya hemos explicado, si la glucógenosintasa está activa, que se inicia el proceso de biosíntesis del glucógeno. Entonces, de esa manera, regulan estas hormonas este metabolismo del glucógeno. Otra manera de que las enzimas se modifican es alostéricamente. ¿Qué quiere decir? Que estas enzimas, las enzimas tienen esa propiedad de tener dos formas. Una forma relajada
que va a hacer un cambio conformacional y va a permitir que se ponga en un estado en el cual va a lograr que el sustrato se una al sitio catalítico. En cambio, en la forma tensa, su estado conformacional no va a permitir el ingreso. Es como querer meter una llave a una cerradura que no corresponde, entonces la enzima está así. En cambio, cuando está relajada, pues permite que la llave entre en esa cerradura y pueda abrir la puerta. Lo mismo pasa con las enzimas. Entonces, ese efecto alostérico, ¿quiénes hacen? La glucosa 6-fosfato. Si recordamos, la glucosa 6-fosfato viene de la vía glucolítica. Y la insulina también activa a la exocinasa y la glucosinasa, es decir, genéticamente estimula la expresión de estas dos enzimas. Y estas enzimas que hacen la glucosinasa en el hígado transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato y la exocinasa transforma en el músculo u otros tejidos la glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces estamos hablando de la vía glucolítica. Si incrementa la concentración de este sustrato es porque ha habido una liberación de insulina, eso debido a una hiperglucemia. Entonces, esta molécula va a ser un efector alostérico positivo. ¿Por qué positivo? Porque está haciendo que esta enzima se encuentre en el estado relajado y por tanto va a permitir que su sustrato se una. Al contrario, el calcio, cuando en el organismo se libera el calcio, ¿qué dice? Que el músculo se tiene que contraer, para eso que tenemos que generar energía. Entonces, el organismo no va a estar en ese proceso de síntesis de glucógeno, más bien de degradación. Y eso hace el calcio, se une a esta enzima, a la glucógeno-sintasa, y esta enzima está en el estado tenso, por tanto inactiva. Lo mismo el glucógeno. ¿Cuál era el producto de la biosíntesis de este proceso metabólico? El glucógeno. Entonces, este producto, cuando incrementa en su concentración, lo que va a hacer es unirse a la glucógeno-sintasa y hacer que esta enzima se transforme en el estado tenso. ¿Y tensa cómo está? Inactiva. ¿Está claro, chicos? ¿Han comprendido el mecanismo? Hola. Sí, doctora. Bueno, entonces, acá lo que estamos viendo en nuestras células, cuando nosotros estamos en un estado de alimentación, ¿qué es lo que incrementa? La concentración de glucosa. Por tanto, ya les dije, el páncreas, ¿qué es lo que secreta? Insulina. ¿A quién va a ir a activar esta hormona? A la glucógeno-sintasa. Por tanto, ¿qué se está activando? La glucogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno. Al contrario, estamos en un estado de ayuno. ¿Qué secreta las células pancreáticas? Alfa, glucagón, y las suprarrenales, la adrenalina. Entonces hemos explicado, adrenalina mediante su receptor beta, ¿qué hace? Hace este proceso de fosforilación, y si esta enzima está fosforilada, ¿cómo está? Inactiva. Por tanto, la glucogénesis se inhibe. Hace rato dijimos que el calcio juega un rol importante en este proceso y principalmente a nivel de qué tejido actúa, a nivel del tejido muscular. Vamos a ver entonces cómo es ese proceso, esta cascada en lo que hemos explicado. Bueno, a nivel de músculo no puedo hablar de glucagón porque hemos explicado que no expresa un receptor ese tejido. Entonces, aquí tiene que actuar la epinefrina o adrenalina en el receptor beta. Por tanto, hemos dicho que este proceso activa la adenilato ciclasa. Esta enzima, ¿en qué va a transformar el ATP? En AMP cíclico. ¿Qué es AMP cíclico? Un segundo mensajero. Entonces, estamos haciendo una transducción de señal desde la superficie de la membrana cuando la adrenalina se une a su receptor y al interior de la célula en el citosol estamos generando este segundo mensajero.
¿Qué es lo que va a ir a hacer este segundo mensajero? Va a ir a activar a la proteína quinasa, PKA. Y esta proteína quinasa A, ¿cómo se activa? A través de cambios estructurales, ¿ya? Que genera este segundo mensajero. Entonces, ¿en qué forma está ahora activa? ¿Qué va a ir a hacer la quinasa? Procesos de fosforilación, ¿ya? La proteína quinasa, ¿a quién fosforila? A la glucógeno sintasa. Ya hemos explicado, si esta enzima está fosforilada, ¿cómo está? Inactiva. Pero esta proteína quinasa es dependiente de la calmodulina y calcio. Es decir, si se une calcio a la calmodulina, a la glucógeno sintasa sinasa, la va a ir a activar. Por tanto, esta activada va a ir a fosforilar a la glucógeno sintasa y esta, ¿cómo está? Inactiva. Lo que quiere decir que el calcio, al hacer este proceso, ¿qué es lo que está haciendo? Inactivando a esta enzima. ¿Cómo se activa la glucógeno sintasa? Ya hemos explicado, a través de la insulina. La insulina, ¿qué va a ir a activar? A la fosfatasa que está yendo a hacer desfosforilar esta enzima, y desfosforilada, ¿cómo está? Activa. Además, esta enzima tiene que estar en un estado relajado. ¿Y quién es el que hace ese proceso? La glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato va a hacer un efecto alostérico positivo, por tanto, esta enzima va a estar en el estado activo. Además, glucosa 6-fosfato va a activar a la proteína fosfatasa, y hemos explicado que la proteína fosfatasa hace el proceso de desfosforilación de esta enzima que estaba fosforilada. Si está desfosforilada, ahora está activa. Por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Empezando a generar la síntesis de glucógeno. ¿Cómo podemos frenar este proceso? A través de la adrenalina. Es mediante también la proteína quinasa A, que va a ir a hacer un proceso de fosforilación en el inhibidor 1-fosfato. Es decir, se fosforila. Para ello, ¿qué está utilizando en este proceso? ATP. Entra ATP, sale ADP, y este inhibidor fosfato activo, ¿qué va a ir a hacer? Inhibir a esta proteína fosfatasa, es decir, la inactiva. Si esta fosfatasa está inactiva, no puede desfosforilar a la glucógeno sintasa, por tanto, esta enzima estaría inactiva. De esa manera, el músculo regula este proceso de biosíntesis del glucógeno a nivel de la glucógeno sintasa. ¿Está claro, chicos? Vamos a ir a hablar de la otra enzima, que es la glucógeno fosforilasa. Van a entender mucho mejor este proceso, porque vamos a hablar del proceso de glucogenólisis, porque es ahí donde regula esta enzima, la glucógeno fosforilasa. Ya hemos dicho que las enzimas son proteínas que tienen dos estados. El estado relajado, que se conoce como ERE, entonces esta proteína en su sitio catalítico va a permitir que el sustrato se una. ¿Y quién es el sustrato? El glucógeno, ¿verdad? Entonces, está permitiendo que ese estado permita entonces la unión del glucógeno a esa enzima. En cambio, esta enzima en el estado B está en su estado tenso. Y tenso no va a permitir que el glucógeno se una a esta enzima, por tanto no va a poder actuar. Va a estar inactiva. Y además, esta enzima desfosforilada es inactiva. Por tanto, esos dos fenómenos, el encontrarse en el estado tenso y no estar fosforilada, hace de que esta enzima esté inactiva, ¿sí?
En cambio, va a cambiar su conformación, va a modificar covalentemente su estructura, esta enzima, y va a pasar a este estado relajado. Es decir, como además a través de procesos de fosforilación. Ya hemos explicado que la proteína quinasa A, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Va a fosforilar. Entonces, esta quinasa está a través de la proteína serina que tiene esta enzima, va a ir a llevar a cabo ese proceso de fosforilación, y fosforilada esta enzima, ¿cómo está? Activa. Entonces, esos mecanismos en todas las enzimas se llevan a cabo porque estas son alostéricas, es decir, cambian de forma. Dos formas, repito, la forma relajada y la forma tensa. Siempre en la forma relajada está activa, en la forma tensa, inactiva. Entonces, vamos a ver de qué tenemos aquí en estas gráficas. ¿Qué me está diciendo? Lo que hace rato hemos explicado, vamos a volver a, la glucógeno sintasa, ¿recuerdan? Cómo se activaba por la glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿esto qué está yendo a hacer? A que se sintetice el glucógeno. Ahora estamos yendo en el efecto inverso, la degradación. ¿Qué enzima es la que regula? La glucógeno fosforilasa. Es decir, esta enzima puede adoptar el estado tenso con la glucosa 6-fosfato y el ATP. ¿En qué estado está? Tenso. Ojo, también la glucosa, pero a nivel hepático, transforma esta enzima en el estado tenso. Por tanto, si la síntesis de glucógeno está activa, la degradación, ¿cómo está? Inactiva. No funciona por esos mecanismos, ¿sí? A nivel de músculo, ¿cómo se regula este proceso? La glucógeno sintasa es la que regula la síntesis. La glucosa 6-fosfato se une y ¿qué hace? Un efecto alostérico, entonces la activa. ¿Qué estamos activando? La síntesis de glucógeno. Al revés, con la glucógeno fosforilasa, la enzima que activa la degradación, ¿qué hace la glucosa 6-fosfato? Cuando se une, la transforma en su estado tenso. Por tanto, tensa esta enzima, está inactiva. Lo mismo hace el ATP, hace un cambio conformacional en esta enzima glucógeno fosforilasa, esta enzima está tensa y por tanto inactiva. En cambio, en músculo, cuando está con una alta actividad, ¿qué consume? El ATP. ATP se transforma en ADP, ADP en AMP. ¿Qué me está diciendo el incremento de esta molécula? Que la concentración energética en mi organismo a nivel muscular está baja. ¿Qué tengo que hacer? Producir ATP. ¿Cómo lo voy a hacer? Degradando el glucógeno. Entonces, se une la AMP a esta enzima glucógeno fosforilasa y esta estaría en el estado relajado. Y relajado, como está, activa. Por tanto, ¿qué está haciendo? Degradando el glucógeno, produciendo glucosa 1-fosfato, para que después esto genere glucosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato entre a la vía glucolítica a producir ¿qué? ATP. ¿Con qué finalidad? De generar la contracción muscular. Bueno, entonces vamos a resumir en este esquema lo que acabamos de mencionar. Regulación alostérica hacen esas moléculas que ahorita acabo de mencionar, es decir, ese efecto de cambiar la enzima en el estado tenso o relajado. Y también cómo se regula esta enzima por modificación covalente. Y en esto, ¿quiénes intervienen? Las hormonas. Entonces, haciendo un resumen sobre los efectores alostéricos, hemos dicho que la AMP a nivel muscular, ¿qué hace? Activa a la glucógeno fosforilasa, como ya hemos explicado. Es decir, ¿en qué estado está esta enzima? Relajado. El ATP
la glucosa 6-fosfato a nivel muscular, ¿en qué estado generan esta enzima? Tenso. Por tanto, la enzima tensa, ¿cómo está? Inactiva. Y este mismo efecto de transformar esta enzima en el estado tenso a nivel de hígado hace la glucosa. Entonces, y eso, si la concentración de glucosa se eleva en el organismo, ¿qué va a hacer? Inhibir este proceso de degradación, porque la degradación va a aumentar los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inhibir. Y la glucosa hace eso en el hígado. A nivel hormonal, ya hemos explicado la insulina, que activa la fosfatasa. La fosfatasa que hace desfosforila esta enzima. Y esta enzima desfosforilada, ¿cómo está? Inactiva. En cambio, el glucagón a nivel del hepatocito tiene su receptor, o la adrenalina a nivel de músculo y también a nivel de hígado. ¿Qué hacen? Vía MP cíclico fosforilan esta enzima, y esta enzima fosforilada, ¿cómo está? Activa. Bueno, entonces lo que acabo de indicar está aquí. ¿En qué estado está la glucógeno fosforilasa cuando está en la forma B? Tensa. Por tanto, tensa, está inactiva. ¿Quiénes generan ese estado? El ATP, la glucosa 6-fosfato, y en el hígado la glucosa libre. En cambio, el efecto alostérico positivo, es decir, esta glucógeno fosforilasa va a estar en el estado relajado, no sé por qué cambié, y en el estado relajado esta enzima está activa. ¿Quién cambia ese estado? El AMP. Por tanto, esta enzima estaría activa. Y es todo lo que ya hemos explicado ahí nuevamente. El AMP activa porque transforma en el estado relajado el ATP, la glucosa en el 6-fosfato en el músculo y glucosa en el hígado. ¿En qué estado ponen a esta enzima? Tensa. Por tanto, esta está inactiva. Estamos hablando de efecto alostérico. Algo muy importante, la cascada de señalización de la glucógeno fosforilasa. Vamos a ir tal vez a esta diapositiva para que entienda mejor. Esta enzimita, entonces, glucógeno fosforilasa, fosforilada, ¿cómo está? Activa, ¿verdad? ¿Y qué estamos activando? La degradación del glucógeno. Entonces, para que esta se fosforile, necesitamos una enzima, la glucógeno fosforilasa sinasa, ¿ya? Fosforilasa sinasa. La sinasa, ¿qué va a ir a hacer? A fosforilar. ¿Y a quién fosforila? A su sustrato. ¿Quién es su sustrato? La glucógeno fosforilasa. Pero esta enzima, ¿cómo se activa? A través de la proteína quinasa A. Entonces, en este momento vamos a hablar de esta enzima. La glucógeno fosforilasa sinasa es una proteína que tiene 4 subunidades: alfa, beta, gamma y delta, ¿ya? Y las subunidades que se fosforilan, en este caso, en esa enzima, estoy hablando de la glucógeno fosforilasa sinasa. Sinasa, ¿qué va a ir a hacer? A fosforilar a la glucógeno fosforilasa. Por tanto, esta enzima en la subunidad alfa tiene serina, en la subunidad beta también, y la serina es un aminoácido que tiene oxidrilos. Y son estos oxidrilos los que después van a sufrir, como vemos aquí, los procesos de fosforilación a través del ATP. Y para que esta enzima se transforme en la forma relajada, necesitamos que esta subunidad delta una calcios, ¿ya? Entonces, a ese nivel se va a unir el calcio. 4 moléculas de calcio. Porque
esta subunidad es como si fuera la calmodulina. Igual que en el músculo, ¿no es cierto? La calmodulina unida al calcio actúa activando a la, en este caso, miosina sinasa, es lo mismo. Entonces, esta acción del calcio sobre esta molécula va a generar un cambio conformacional. Ahora, esta enzima ya no está tensa, como está relajada. Y relajada va a permitir que se fosforile por la PKA, como ya hemos explicado hace rato, la proteína quinasa A. En su estado relajado, ¿qué va a ir a hacer? Procesos de fosforilación. ¿Y dónde fosforila? En la subunidad alfa y la subunidad beta a nivel de las serinas. Se genera un enlace fosfodiéster. Por tanto, activando a la fosforilasa sinasa, vamos a ir a fosforilar a la glucógeno fosforilasa. Y esta glucógeno fosforilasa fosforilada, ¿cómo está? Activa. Por tanto, ¿qué estamos activando? La degradación del glucógeno. Bueno, vamos a explicar estos detalles en esta gráfica. Bueno, en resumen, las hormonas que activan a la glucógeno fosforilasa a nivel hepático y muscular es la adrenalina o epinefrina. Y a nivel de hígado, el glucagón, uniéndose al receptor beta. Ya hemos explicado esto que produce vía MP cíclico, la activación de la proteína quinasa A. Proteína quinasa A va a ir a fosforilar a la glucógeno fosforilasa sinasa, y esa glucógeno fosforilasa sinasa, ¿qué va a ir a hacer? A fosforilar a la glucógeno fosforilasa. Por tanto, si esta enzima está activa, vamos a generar la degradación del glucógeno. ¿Qué producimos? Glucosa 1-fosfato, ya hemos explicado. ¿Y esta dónde ingresa? A la vía glucolítica, transformándose en ¿qué? Por la fosfoglucomutasa en glucosa 6-fosfato. Y esta va a entrar a nivel muscular a la glucólisis, transformándose en piruvato. Y si hay mucho ejercicio intenso, ¿qué tipo de glucólisis activamos? Anaerobia, y el producto es lactato. ¿Cuál es la finalidad de esto? Aumentar la producción de ATP, y el producto final sería agua más CO2 de esa molécula de glucosa. En el hígado, esta glucosa 6-fosfato no entra a la vía glucolítica, sino se transforma en glucosa libre. ¿A través de qué enzima? La glucosa 6-fosfatasa. Ojo, esta enzima solamente está presente en hígado, no así en músculo. Por tanto, músculo no regula los niveles de glucosa en sangre. En cambio, hígado sí, porque tiene la actividad de esta enzima está presente a nivel de hígado, y que está liberando a partir de glucosa 6-fosfato esta enzima, glucosa libre. Es decir, ¿qué está haciendo hígado? Aumentando los niveles de glucosa en la sangre y exportando esa glucosa a los tejidos glucodependientes. ¿De dónde proviene esta glucosa a través de este mecanismo? De la degradación del glucógeno a través de la glucógeno fosforilasa. Si nosotros hacemos el efecto inverso, ahora tenemos niveles altos de glucosa en la sangre. ¿Eso por qué? Porque estamos en un estado de alimentación. Entonces, no necesito producir glucosa. Lo que tengo que hacer es bajar estos niveles. ¿Y cómo? Haciendo que esta glucosa se transforme en glucosa 6-fosfato, después por la fosfoglucomutasa en glucosa 1-fosfato, por la UDP glucosa pirofosforilasa en UDP, y UDP por la glucógeno sintasa, que en este caso
va a activar la insulina. ¿Qué estamos haciendo? Activando la síntesis de glucógeno. Y de esa manera, ¿qué es lo que está haciendo el organismo? Bajando los niveles de glucosa en la sangre. Bueno, a nivel de músculo, durante el ejercicio, los mecanismos que activan este proceso de degradación son principalmente la adrenalina. Ya hemos dicho que no tenemos receptor para glucagón, por tanto esa hormona no actúa. La adrenalina, el impulso nervioso y la contracción muscular serían los mecanismos por los cuales se activa la degradación del glucógeno, es decir, la activación de la glucógeno fosforilasa. Vamos a ver cómo, ya hemos explicado. Adrenalina, cómo actúa a nivel muscular uniéndose a su receptor beta, activando la producción de este segundo mensajero AMP cíclico. Esto que activa a la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A va a ir a fosforilar a esta enzima. ¿Cómo se llama? La fosforilasa sinasa. Pero esta enzima no se va a fosforilar si no está en su estado relajado. ¿Y quién hace eso? Calcio, uniéndose a la calmodulina, a la subunidad delta que ya hemos explicado hace rato. ¿Y de dónde viene ese calcio? El impulso nervioso va a estimular que en el retículo endoplasmático, donde se almacena calcio, se abran los canales de calcio y libere calcio al citosol para que éste vaya a actuar como efector alostérico, haciendo que esta enzima se cambie al estado relajado. Y relajada recién va a poder ser fosforilar por esta vía de la adrenalina. Entonces, fosforilada, ¿cómo está? Activa. ¿Cuál va a ser la función de esta enzima? Ir a fosforilar a la glucógeno fosforilasa. ¿Y qué hace esta enzima? Fosforilada es activa, degrada el glucógeno, ¿verdad? Entonces, esta enzima que degrada el glucógeno tiene que estar en el estado relajado. ¿Y quién la relaja? El AMP. ¿De dónde viene el AMP? De una contracción muscular en ejercicio. ¿Qué es lo que usa nuestro músculo para contraer? El ATP. Entonces, la miosina ATPasa en ese proceso de contracción está transformando el ATP en ADP, y si está en un ejercicio muy intenso, usa el ADP por la adenilcinasa en que transforma en AMP. Y este es un efector alostérico. ¿Qué hace con la glucógeno fosforilasa? La relaja. Y recién relajada puede fosforilarse. ¿Y cuál es la enzima que hace este proceso? La fosforilasa sinasa. Entonces, esta está activa porque está fosforilada. Ya hemos explicado cómo ha ocurrido ese proceso. Va a ir a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, transformando en su forma A, activa, y por tanto, ¿qué estamos iniciando? La degradación del glucógeno. Incrementando la degradación del glucógeno. ¿Cuál es el producto de esto? Liberación de glucosa. Pero en este caso no va a ser glucosa 6-fosfato, digo glucosa libre. ¿Cómo va a ser? Glucosa 6-fosfato, porque estamos a nivel de músculo, ya que no tenemos la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, ¿esta dónde entra? A la glucólisis. ¿Y qué va a producir? Piruvato, piruvato al ciclo de Krebs, y ciclo de Krebs con enzimas reducidas, NADFAT, ATP también, y estas coenzimas reducidas generadas tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs, donde transportan esos electrones a la cadena transportadora, y el producto de esto es ATP. ¿Para qué? Para la contracción muscular. De esa manera, entonces, se activa la degradación del glucógeno a nivel muscular.
Yo creo que con este esquema está bien claro cómo el músculo regula este proceso de la glucogenólisis. Bueno, haciendo simplemente un resumen ahora, el glucagón se une en el hígado a su receptor. En cambio, la adrenalina a nivel muscular y también a nivel hepático expresa receptores. Puede hacer el mismo mecanismo. ¿En qué consiste? Activar a la adenilato ciclasa, producir AMP cíclico. Eso, ¿a quién activa? A la proteína quinasa A. Si nosotros observamos esta forma inactiva de esta PKA, es que su estructura tiene dos subunidades reguladoras, dos subunidades catalíticas. Y cuando el AMP cíclico la activa, se separan estas subunidades catalíticas y solo quedan las reguladoras activadas por el AMP cíclico. Por tanto, esta PK, como está activa, y si está activa, ¿qué va a ir a hacer? Fosforilar. ¿A quién fosforila? A la glucógeno fosforilasa sinasa. Si esta está fosforilada, ¿en qué estado está? Activo. Por tanto, esta glucógeno fosforilasa sinasa va a ir a fosforilar ¿a quién? A la glucógeno fosforilasa. Y si está fosforilada esta enzima, ¿cómo está? Activa. Por tanto, ¿qué estamos activando? La degradación del glucógeno. Y ya hemos explicado glucógeno degradado que produce glucosa 6-fosfato, eso donde entra la vía glucolítica, ciclo de Krebs y a generar ATP para hacer estos procesos de contracción muscular. Y aquí en este esquema estamos explicando lo mismo, el calcio por el efecto del sistema nervioso, abre los canales de calcio en el retículo endoplasmático, eso que libera calcio al citosol, eso que va a ir a hacer, unirse a la glucógeno fosforilasa sinasa, haciendo un efecto alostérico, y esta se va a fosforilar vía la proteína quinasa A, activa, va a ir a fosforilar a la glucógeno fosforilasa y esta que está degradando el glucógeno, liberando la glucosa. Y hemos explicado que también en este caso el AMP juega un rol efector alostérico sobre esta enzima, pero también el AMP, si recordamos, en la vía glucolítica sobre la fosfofructoquinasa, que hace un efecto alostérico. Es decir, esta enzima, cómo está relajada, y es la que regula la glucólisis. Si esta está relajada, ¿qué está activando? La vía glucolítica. Por tanto, esta vía que va a ir a generar ATP. ¿ATP para qué? Para generar la contracción muscular. Esto ya lo voy a pasar porque era un resumen de todo lo que hemos hecho. Si estamos en un estado de alimentación, ¿qué ingerimos? Glucosa. ¿Esto a qué lleva? A que los niveles de glucosa sanguínea se eleven. ¿Esto a qué conduce en el páncreas? A que las células beta liberen insulina. Si liberan insulina, está a nivel genético que va a ir a aumentar la expresión de la proteína fosfatasa. Si esta proteína fosfatasa está activa, ¿qué hace? Desfosforila la glucógeno fosforilasa. Por tanto, esta como está inactiva. Desfosforila la glucógeno sintasa, esta como está activa. ¿Qué estamos activando? La síntesis del glucógeno, transformando que la glucosa se convierta a glucógeno. Al contrario, si estamos en un estado de ayuno, ¿qué es lo que baja la concentración de glucosa en la sangre? Esto a qué lleva a que el páncreas libere glucagón y más bien evite la liberación de la insulina. Este glucagón, ¿a quién está yendo a activar? A la proteína quinasa. Y la quinasa, a través de sus mecanismos, ya hemos visto qué es lo que hace, fosforila esta enzima fosforilada
cómo está activa. También fosforila la glucógeno sintasa y está fosforilada como está inactiva. Entonces, esta enzima fosforilada, ¿qué está haciendo? Haciendo a que el glucógeno se transforme en glucosa y eleve los niveles de glucosa. ¿Qué factores alostéricos juegan aquí? Regulando esta enzima, el AMP. Ya hemos visto a nivel muscular en qué estado transforma esta enzima, relajado. En cambio, el ATP, la glucosa 6-fosfato, esta enzima la transforma en el estado tenso, por tanto está inactiva. Y a nivel de hígado, ¿qué hace la glucosa? Transforma en el estado tenso. Por tanto, tensa esta enzima está inactiva. ¿Qué es lo que se va a activar en este caso? La degradación de el glucógeno. Y si estamos hablando de la glucógeno sintasa, ¿cuál es el efector alostérico? La glucosa 6-fosfato. ¿En qué estado cambia esta enzima? En el estado relajado. Si esta enzima está relajada, ¿cómo está? Activa. Y si está activa, ¿en qué transformamos la glucosa en glucógeno? Al revés, conversión de glucosa en glucógeno. Sería este lado, ¿no? Y aquí simplemente para explicar si una vía está activa, la otra está inactiva. Acabamos de explicar que el glucagón, la adrenalina, activa a la proteína quinasa, esto fosforila la fosforilasa sinasa, y eso va a ir a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, activando, por tanto, ¿qué estamos activando? La degradación del glucógeno. Al contrario, ¿qué es lo que va a ocurrir con la glucógeno sintasa? Esta enzima va a estar fosforilada y fosforilada está inactiva, por tanto, que estamos inactivando la síntesis de glucógeno y activando la degradación. Si consideramos a la insulina cuando se libera, cuando los niveles de glucosa en la circulación están altos. ¿Qué queremos hacer? Bajar estos niveles. ¿Cómo? Haciendo que a través de los GLUT4 esta glucosa sea transportada entre al proceso de síntesis de glucógeno, transformándose en glucosa 1-fosfato, produciendo por la UDP glucosa fosforilasa UDP glucosa y activando a esta enzima por ese proceso de desfosforilación a través de la fosfatasa y haciendo de que la UDP glucosa vaya a transformarse en glucógeno. Ojo, hay algo muy importante acá que no lo he dicho, ya estaba en una de las diapositivas. La insulina también activa la expresión genética de la fosfodiesterasa. No olvidemos que la insulina es una hormona que activa la síntesis de más de 100 proteínas, varias, la exocinasa, glucosinasa, la misma producción de su receptor y también de la glucógeno sintasa. Entonces, ese es el nivel genético que actúa la insulina, activando al gen de la fosfodiesterasa, y este gen, después de hacer la transcripción y traducción, que está produciendo esta proteína, ¿no? Entonces, la proteína fosfodiesterasa, ¿qué es lo que hace? Degrada el AMP cíclico.
y en qué transforma en 5-AMP. Es decir, que está bajando los niveles de AMP cíclico. Por tanto, está inhibiendo toda esta cascada de fosforilación, es decir, la degradación del glucógeno. Y que se va a activar la biosíntesis del glucógeno. Bueno, ¿está claro respecto a los mecanismos, chicos? ¿Sí? Ustedes han comprendido estos mecanismos. También podemos hablar de la TSH, de cualquier hormona que tiene esta misma cascada de señalización. Hace lo mismo, solamente que tiene que unirse a su receptor específicamente la hormona. Si va a desencadenar vía AMP cíclico, en farmacología van a ver. Entonces, muchos medicamentos pueden ir a activar o inhibir, es decir, ser antagonistas si activan ese proceso o agonistas si inhiben este proceso, ¿ya? Entonces, el mecanismo es el mismo. Si ustedes aprenden receptores beta, receptores alfa 1 y alfa 2, esa cascada de señalización, farmacología es fácil a nivel de esos procesos de señalización que generan las hormonas en las células. Bueno, vamos a continuar con algunos efectos que hace la insulina. Ya sabemos que la insulina tiene un receptor que está ligado a una enzima. En este caso, en la subunidad beta, la enzima que actúa es una tirosina sinasa. ¿Qué hace esa enzimita tirosina sinasa? Tiene tirosinas en este receptor, varias tirosinas, y la tirosina que tiene oxidrilo, ya hemos visto. ¿Qué va a hacer entonces? Ir a fosforilarse esas tirosinas. Hay una autofosforilación de las tirosinas que expresa, en este caso, esta subunidad B. El receptor es como un anticuerpo, tiene dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Entonces, a este nivel tiene varias tirosinas que se autofosforilan. ¿A través de qué? De su actividad enzimática. Tiene entonces una enzimita que va a ser la tirosina sinasa. Por eso, tirosina sinasa, ¿ya? Tirosina sinasa. Entonces, ¿qué pasa cuando la insulina se une a su receptor? ¿Dónde se une? A la subunidad alfa. Y cuando se queda la insulina, ya hemos explicado, cuando los niveles de glucosa en la sangre están altos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? También entre las proteínas que estimula la expresión genética, la insulina, hace que se sintetice esta proteína, que en este caso es GLUT4. Es decir, activa el gen de GLUT4 y se va a transcribir y traducir. ¿Y cuál es el producto de ese proceso que hace la insulina? Producir GLUT4. Igual produce hexocinasa, glucosinasa, fosfatasa, fosfodiesterasa, el factor de crecimiento dependiente de insulina también. Por eso la insulina participa en el crecimiento y diferenciación celular. Entonces, como ya les dije, son más de 100 proteínas que están ligadas a la expresión genética de esta hormona. Luego vamos a explicar cómo funciona más específicamente respecto a ese aspecto. Entonces, GLUT4, ¿en qué está? En vesículas secretoras, ¿ya? Es igual que la insulina,
cuando se encuentra a nivel de las células pancreáticas, como está en vesículas secretoras. ¿Cómo va a salir? Por exocitosis. ¿Y quién activa ese proceso? El ATP. De igual manera, esta vesícula secretora que contiene GLUT4. Entonces, ¿qué pasa cuando la insulina se une a su receptor? Activa la fosforilación de estas tirosinas. Entonces, estas tirosinas, ¿cómo van a estar? Fosforiladas. Varias tirosinas ahí que se fosforilan a través de se activa la acción de la tirosina sinasa. Hola. Y esto va a ir a fosforilar al receptor INR, es decir, la proteína receptora de la insulina que se autofosforila, y esta amplifica una serie de fosforilaciones. Y ese proceso va a hacer de que estas vesículas secreten GLUT4 a la membrana. ¿Y qué hace GLUT4, chicos? ¿Es un transportador de qué? De glucosa. Hola. GLUT4, ¿qué transporta? Glucosa, doctora. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Hola. Sí, doctora. ¿Me escuchan, chicos? Es raro. Se activa la acción de la tirosina sinasa. Y esto va a ir a fosforilar. Hola, chicos, ¿me están escuchando? La proteína receptora. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctora. Bueno, veo que sigo conectada. ¿Y qué es lo que va a hacer GLUT4? Transportar la glucosa. ¿Dónde actúa? A nivel de músculo y tejido adiposo. Por tanto, esos transportadores van a transportar glucosa al interior de las células. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctora. ¿Sí, hola? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, continuamos. Por tanto, ¿cuál es el efecto de la insulina? Bajar los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo? Haciendo que esta molécula sea transportada a través de GLUT4 a nivel de músculo y a nivel de tejido adiposo. Entonces, una de las funciones de la insulina es bajar los niveles de glucosa en sangre. Este mecanismo, ya les he dicho, es más complejo. Recuerdan en la diapositiva anterior, hemos indicado de que acá ¿Aló, me escuchan, chicos? ¿Hola? Sí, doctora. Me estaban escuchando toda la clase porque preguntaba y no me respondían. Sí, doctora, hemos respondido. No, es que yo no les escuchaba nada. Ya, entonces continuamos, ¿ya?
Ya no se ve su pantalla, doctora. Ojo, ¿qué es lo que hace la insulina? Doctora, disculpe. Inhibe a la... ¿Sí, hola? Doctora, recién se volvió a unir, no la escuchamos creo que por casi 10 minutos. Se le fue el internet, creo. Sí, no está compartiendo pantalla. Recién logró volver a la clase, doctor, y no está compartiendo pantalla. Y su micrófono está apagado, por si acaso.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctora, pero tiene el micrófono cerrado. Desde que Sí, está hablando. Un ratito, aquí quiero quiero activar inactivar un ratito y no me veo. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ahora sí. Sí, ¿no ven? Ya, la próxima voy a entrar nomás con el celular porque en la computadora algo pasa. Pero no sé por qué si he inactivado el sonido. Ay, qué desgracia. Espero para el jueves, ya tengo compu, pero no he podido configurar todavía. A ver. Sí, está desconectado. ¿Y ahora me escuchan? Ya no hay el eco, ¿verdad? Ya no. Sí, doctora. Ya. Voy a tener que volver a explicar si no me han escuchado nada. ¿A partir de qué diapositiva sería, chicos? Nuestra explicación. ¿En qué diapositiva estaba cuando se ha cortado? Con esta compartida, doctora. Sí, ahorita voy a compartir un ratito, por favor. Ahí estaba cuando estaba explicando. A ver, ahí, aquí, a partir de dónde no se me escuchaba, chicos. Doctorita, no está compartiendo pantalla. Ojalá. Sí, estoy compartiendo, pero algo pasa con esta compu. Qué pena, chicos. A ver. Mi internet es una pena con esta compu, se corta, no sé qué pasa. Si es la compu o el internet no conecta ahora. Voy a tener que salir. A ver.
Se ha perdido la conexión. Voy a volver a entrar. ¿Aló, logran escucharme? Sí, doctorita. Sí, doctora. Estoy compartiendo, ¿verdad? En pantalla. No se ve, doctora. No se ve. Un ratito. Venga. Estoy compartiendo nada, ¿no? Sí está compartiendo, doctorita. Ya.
Estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí? No, doctora, no se ve. Pero me dicen que sí. No, no se ve. Sí se veía hace rato, pero luego dejó de verse. ¿Y ahora nada? Nada. A ver, qué pena, no va. Ujú. Vamos a tener que, de mi celular nomás, compartir. ¿Ahora sí se ve? ¿Logran ver, chicos? No se ve, doctor. ¿Y ahora? Sí se ve, ¿no ve? Sí, ahora sí. Estábamos ahí. ¿Sí? ¿Logran ver? Sí se ve, doctora, pero creo que no estamos ahí, estábamos un poco más atrás. ¿Desde dónde no han entendido? ¿Desde aquí? Desde ahí. Ya. No sé si entendieron cómo el receptor está constituido en la subunidad beta por tirosinas y es un receptor ligado a una enzima, en este caso tirosina sinasa. En la subunidad beta, entonces, este receptor tiene esa actividad enzimática. ¿Qué es lo que pasa cuando la insulina se une a este receptor? El receptor está constituido por dos subunidades alfa, como podemos ver en la imagen, y dos subunidades beta. Cuando se une la insulina, ese receptor en las tirosinas se autofosforila. Entonces, este efecto va a ir a activar a una proteína INR y esta, al fosforilarse, va a hacer una serie de fosforilaciones en varias proteínas, generando una serie de cascadas. Dentro de eso, ¿cuál es el efecto que genera? Vía las metquinasas, esta insulina va a estimular la expresión de varias proteínas, exocinasa, glucosinasa, la fosfodiesterasa, como expliqué anteriormente. También GLUT4 estimula la expresión del factor de crecimiento del receptor de insulina. Entonces, es por ello que la insulina también está implicada en el crecimiento y diferenciación celular. En este caso, ¿cómo vamos a bajar esos niveles de glucosa? Activando a este GLUT4, y una de las funciones a través de ese mecanismo de señalización que hace la insulina es exocitar estos GLUT4 que se encuentran dentro de las vesículas hacia la membrana de las células en dos tejidos, en el tejido adiposo y en el tejido muscular. Por tanto, si este GLUT4 está activo, va a hacer que se transporte la glucosa al interior de estos tejidos. Y en el músculo y en este caso, y también en hígado, ¿a qué entra glucosa? A sintetizar glucógeno y de esa manera bajar los niveles de glucosa en sangre. Lo que acabo de indicarles está en esta gráfica. Entonces, ese receptor, cuando se autofosforila, fosforila al IRS1, este fosforilado a la proteína fosfoinositol 3 quinasa. Esta quinasa va a ir a activar fosforilando a la proteína quinasa B, y esta vía RAS-RAP lo que hace es estimular la expresión de GLUT4. Y GLUT4 posteriormente, a través de este mismo mecanismo, vía proteína fosfoinositol 3 quinasa,
va a ir a activar la exocitosis de GLUT4 y GLUT4 es el transportador. ¿Qué es lo que hace? Internaliza glucosa en esos tejidos, principalmente músculo y tejido adiposo. De esa manera, ¿qué está haciendo la insulina? Bajando los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque al incrementar glucosa y insulina estimular a la glucosinasa, exocinasa, como ya hemos explicado, en la vía glucolítica esto transforma en glucosa 6-fosfato, que puede seguir dos caminos. Ir a la síntesis de glucógeno, hemos explicado ya qué hace la insulina, activa la fosfatasa y fosfatasa fosforila la glucógeno sintasa, por tanto que estamos activando la síntesis de glucógeno y de esa manera bajando los niveles de glucosa en sangre. Si entra la vía glucolítica glucosa 6-fosfato, ¿qué hace la insulina? Estimula a la fosfofructoquinasa, porque esta enzima desfosforilada es activa. ¿Y cómo lo hace? Activando a la fosfatasa, como ya hemos explicado. Entonces, esta enzima activa, ¿en qué está transformando glucosa 6-fosfato por la vía glucolítica? En piruvato, y piruvato entra al ciclo de Krebs a oxidarse completamente y su efecto final es producir ATP. Al contrario, ¿qué hace la insulina? Inhibe a la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima hace un efecto inverso, transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa libre. Como esta está inactiva, no va a poder en hígado liberar glucosa. Es por eso que insulina baja los niveles de glucosa. También ya hemos explicado, al activar a la fosfatasa, esta fosforilasa está inactiva, desfosforilada. Por tanto, ¿qué está inhibiendo? La degradación del glucógeno. Y la enzima que hace el efecto contrario a la glucólisis es la fructosa 1,6-bifosfatasa. Esta enzima es parte de la gluconeogénesis. Esta enzima desfosforilada y de igual manera la piruvato carboxilasa es otra enzima que participa en este proceso de gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La síntesis de nueva glucosa a partir de intermediarios. Entonces, al inactivar a la fructosa 1,6-bifosfatasa y también inactivar a la piruvato carboxilasa y fosfonol piruvato carboxicinasa, que son enzimas de la gluconeogénesis, está inhibiendo esta ruta. Por tanto, está evitando que las células sinteticen nueva glucosa. De esa manera, insulina participa en el metabolismo de carbohidratos. Hemos dicho que insulina activa GLUT4 en tejido adiposo, por tanto, ¿qué va a internalizar en este tejido? Glucosa. ¿Y glucosa a qué va? A producir acetilcoenzima después de piruvato, y esto va a ir a sintetizar ácidos grasos y esterificados al glicerol, que también proviene de la vía glucolítica, se almacena como triglicéridos. Entonces, lo que estamos haciendo, que glucosa vaya a almacenarse en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Inhibe a la lipasa sensible a hormona. ¿Qué hace esta enzima? Degrada triglicéridos, por tanto, está inhibiendo la degradación de triglicéridos, es decir, la lipólisis. También insulina, ¿qué hace? Activa la lipoproteína lipasa. ¿Qué hace esta enzima? Degrada las lipoproteínas, en este caso VLDL kilomicrones, y estos que transportan triglicéridos, ¿hacia dónde? Al tejido adiposo, a través de ese proceso de degradación que sigue esta enzima, que libera al tejido adiposo, este proceso, los kilomicrones que recogen del intestino triglicéridos, donde llevan al tejido adiposo para que internalice ácidos grasos y se esterifiquen al glicerol y se almacenen en forma de triglicéridos. Entonces, la insulina de esa manera está bajando los niveles de glucosa en sangre y aumentando la síntesis de triglicéridos en tejido adiposo. Otros mecanismos de la insulina. Hemos dicho que la insulina estimula la síntesis de muchas proteínas. Para ello que necesitamos aminoácidos. Por tanto, va a activar a los transportadores, en este caso, que hacen transporte secundario de aminoácidos. ¿En qué consiste este transportador? El aminoácido va a ser transportado junto a iones, puede ser potasio, fosfato o magnesio. Es decir, es un transporte
activo secundario. Sabemos muy bien que acá aminoácidos con potasio ingresan a través de ese transportador para que en músculo principalmente, para que allá se lleve a cabo la síntesis proteica. Ya hemos explicado la insulina a nivel de la RAS-RAP que genera la señalización de esas proteínas mitogénicas que van a ir a activar los factores de transcripción a nivel genético y van a estimular la síntesis de proteínas, de varias proteínas. Ya hemos explicado fosfodiesterasa, hexocinasa, la glucogenosintasa de su propio receptor. De esa manera, entonces, la insulina estimula la síntesis de proteínas. Y a nivel de músculo, también la insulina activa los GLUT4, permitiendo el ingreso de glucosa que se va a ir a almacenar en forma de glucógeno y también en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. De esa manera, insulina entonces está actuando, uniéndose a su receptor y estimulando esa cascada de mecanismos, haciendo de que esta enzima tenga un efecto anabólico. ¿Por qué anabólico? Porque está activando la síntesis de proteínas, la síntesis de glucógeno y la síntesis de triglicéridos. Bueno, chicos, es hora, quedamos ahí. La próxima clase vamos a hablar de prácticamente los otros efectos que pasa a nivel del metabolismo de los carbohidratos en ayuno, que pasa en el estado de estrés, y posteriormente vamos a hablar de las hipoglicemias que se generan justamente para hablar sobre esas enfermedades del metabolismo del glucógeno, que también vamos a considerar la próxima clase. ¿Quedamos ahí, por favor? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Aló? No. Bueno, que les vaya bien, que tengan un feliz día. Hasta luego, buenos días. Ahora, buenos días. Y lo siento por la mala comunicación. Espero que con otra compu funcione mejor. Hasta luego, buen día.